tienes un micro. Ya tienes que subir. ¿Sí? No, pero... Ahora, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, pues nada, buenas tardes. Hace muy buena tarde y tiene más mérito todavía que habéis venido. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Paula Farias y Juan Cruz. Yo soy Fernando Paz, el director del sello ADN. Este es el segundo libro que publicamos de Paula en 2 años, creo. Y bueno, Paula, con el anterior, Fantasmas Azules, nos dejó a todos los de la editorial, y creo que no solo, a los lectores nos dejó muy conmovidos, muy emocionados y muy intrigados de qué sería lo siguiente que ella escribiría. Paula, si no la conocéis, ha llevado una vida apasionante como responsable de Médicos Sin Fronteras, en cooperación internacional. De hecho, el anterior libro, Fantasmas Azules, pues era su experiencia en Afganistán. Y bueno, cuando nos mandó el manuscrito de Piel de Deriva, yo corrí rápidamente a leerlo porque es una persona que escribe, tiene un estilo muy parco, se le ocurre todo muchísimo, cada frase está trabajada. Y para mí fue una verdadera alegría saber que en 2 años había escrito otro libro, porque digo, a lo mejor pues tardas 7 o 8, ¿no? Pero no, se puso las pilas. Y bueno, pues en esta novela ella, con ese estilo muy depurado, que a mí me encanta, nos cuenta muchas cosas de las que luego van a hablar Juan, pero una vez más ella vierte su experiencia en estos ámbitos muy desconocidos para nosotros, porque ella lo ha vivido en primera persona, ella es médico. Ella ha estado en todo tipo de conflictos, ha estado en el Mediterráneo, que es donde principalmente transcurre la acción de este libro, conoce muy bien la problemática de los inmigrantes, pero sobre todo es una gran escritora con un estilo propio, muy depurado, muy trabajado, y nos ha costado mucho que, no sé, cuando hemos dicho, Paula, ¿puedes añadir un par de frases? Pues se lo ha tomado su tiempo y lo ha hecho perfectamente bien. Y ha mejorado un texto que ya de por sí era difícil de mejorar. Así que Juan Cruz, que no sé si presentarlo porque creo que lo conocéis todos, pero sabéis que es periodista, que es escritor, que ha sido editor y que ahora ha empezado una nueva etapa profesional en un nuevo medio de comunicación que ya no es El País, es el periódico, bueno, es el grupo Prensa Ibérica, periódico de Cataluña, periódico de España. Y felicitaciones. Además ya se nota la mano de Juan, porque los libros ya pululan por doquier en las cabeceras de este grupo. Y bueno, Juan ha escrito multitud de libros, novelas, entrevistas, en fin, ¿para qué os voy a contar? Yo sí me he leído el último, 1200 pasos, que estaba aquí en la mesa, pero... desapareció. Y además le puse un WhatsApp que no sé si me hasta contestar diciendo que me había encantado. O sea, creo que es un libro maravilloso que os recomiendo, que cuenta a lo mejor aspectos más desconocidos, ¿no? de su vida en Canarias, de su infancia. Bueno, un libro muy bonito, muy emotivo, que yo os recomiendo vivamente. Y además Juan tiene una ventaja adicional, que es muy fan de Paula. Entonces estoy seguro que esta conversación se lo ha leído todo, se lo ha estudiado y va a ser una conversación pues seguramente muy interesante. Así que yo no me extiendo más y ya doy paso a los protagonistas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es una alegría volver a hablar aquí en la Alberti, la capital mundial del libro. Creen que es Frankfurt, pero es mentira. La capital es Lola, la provincia de Lola. Y hablar de libros, de este libro, con Paula Farias. Me gustaría hacer una pequeña introducción, que es un manifiesto. En España corre la dicha de los numerosos libros. Y con el pretexto de los numerosos libros, los que hablan de los numerosos libros se olvidan de algunos libros y también de algunas autoras o de algunos autores. Con lo cual, en el listado telefónico en que a veces
se convierte la cultura literaria o de la lectura entre nosotros, pues existe la costumbre de olvidar lo que no se ha leído o lo que no se ha vuelto a leer, o aquello que de un modo u otro pasa desapercibido en los medios de comunicación e incluso en las tertulias que se refieren a la literatura en ferias del libro o en otros acontecimientos que tienen que ver con eso. Un caso de resurrección natural, de esos nombres propios que a veces se obliteran, es el reciente premio que la Academia de la Lengua le ha dado a un libro que se llama La Forastera, de Olga Merino. Es un libro que tú lo pones al lado del estilo que distingue y ha distinguido la literatura de Paula Farias, y tú dices, este tendría que ser el siguiente, o a lo mejor el exaequo, porque en esas literaturas que son verdaderamente importantes para conocer lo que es hoy la división más literaria de la llamada literatura, esos libros, el de Paula, este de Paula, el anterior de Paula y el de Olga Merino, por ejemplo, son de la misma división, esa división exenta de la literatura que no tiene que ver tanto con la promoción como con la importancia que deja en nosotros el hecho de haberlo leído. No es, ya paso a hablar de Paula, no es nunca una literatura acomodaticia que busque en el lector, o que busque en el lector, entre comillas, comprometido, una respuesta que prolongue sus ideas políticas ni sus pasiones personales, sino que va a la literatura por la literatura. Lo que ella quiere contar se convierte, aparte de la historia intrínseca que hay, en literatura, en una apuesta literaria por contar la vida. Y este libro en concreto, desde que empieza hasta que acaba, igual que el libro anterior, tiene en lo que es la sintaxis, la música de la literatura, una respuesta a lo que nosotros en nuestros mejores tiempos de lectores andábamos buscando en gente como Juan Rulfo o como Juan Carlos Sonetti. Si nosotros hoy nos adentramos desde el principio en un libro como este de Paula, hallaremos lo que ella llama desde el principio, hablando de otras cosas, una especie de dolor en el estómago, como si de pronto esa piel de deriva nos tiene a nosotros como protagonistas. Nosotros no hemos estado en un barco, no hemos estado en esas circunstancias, ella muy probablemente sí, porque tiene una vida a la que me voy a referir enseguida, una vida que la ha llevado por dificultades procelosas de la vida de los otros, pero de la vida de los otros que de verdad están en peligro. Sin embargo, en ningún momento de esa ficción que es su literatura hay un exhibicionismo de lo que ella misma ha vivido por los otros. Y lo que quería decir de su biografía es que muchas veces en el mundo literario, o literario / periodístico, al que yo pertenezco también, y de cuyas faltas yo también me declaro culpable, se dice de ella que tuvo este puesto, aquel otro,
si estuvo en peligro, no estuvo en peligro, contó el peligro, etcétera, como si eso sustituyera a la literatura o fuera simplemente previo a la literatura y lo otro fuera consecuencia, cuando en realidad lo que es su literatura es literatura, que en estos casos, en ambos casos, y también en el libro que precede a la famosa película de León de Aranoa, lo que ocurre es que la inteligencia de escribir no la lleva a convertir eso simplemente en un testimonio, como si fuera un dictado de lo que ha visto. El dictado le viene de dentro, de ese dolor en el estómago que a veces es también la lectura. De modo que yo he leído estos libros, he leído esta literatura de Paula Farias como una lección que desmiente la sensación de que todos los libros, bastan con que tenga un remite, son una carta acertada. Y no todos los libros son una carta acertada, aunque sean una carta. Y aunque a lo mejor en sus, obligaciones morales, éticas, que no estéticas, respondan a lo que hoy queremos que sea el testimonio de la ciudadanía. El testimonio de la ciudadanía no es el testimonio de la escritura. Los buenos sentimientos no hacen literatura. Eso es una falacia que nos han ido vendiendo como una publicidad perversa para que creamos que escribir es rezar. Escribir no es rezar. Escribir es hurgar en una sintaxis que no ha sido explorada. Y ese es el caso de Paula Farias. Menudo rollo me he pegado. Ahora te toca a ti. No, me ha gustado mucho, gracias. El micro, por decir eso, Paula. porque, El micro, acércatelo ahora. Sí, gracias, porque es verdad que yo tengo dos cabezas y una es la que escribe y no tiene nada que ver con la otra Paula, ¿no? Y es verdad que me arrastra mucho siempre el peso de las aventuras, ¿no? Que parece que preceden a todo esto. Y no, es un ejercicio que busca la belleza de las palabras, que busca el ritmo, que busca la prosa que remueva, pero por la propia prosa, no por lo que cuenta, ¿no? Sino por el afán ese de construir mundos con las palabras, es verdad. O sea que muchas gracias, Juan. ¿De dónde viene esa convicción literaria? ¿De dónde viene? No sé, del profundo respeto al lenguaje. Yo creo que me viene de mi padre, que me enseñó a respetar eso, ¿no? Y a regodearme en cada palabra bien puesta, en cada frase redonda, ¿no? Y bueno, de ahí busco un poco eso, el encontrar el ritmo y el compás, ¿no? En todo lo que hago. En el libro todo es real, parece real, y todo es simbólico. El libro está lleno de metáforas que son como precipitados o digamos como si ordeñáramos la realidad y solo quedara exactamente lo que uno tiene que beber, ¿no? La leche verdadera de esa vaca que es la experiencia, lo que has ido viviendo. ¿Tú me podrías decir, después de esta desafortunada metáfora mía, qué queda detrás? ¿Qué queda detrás? ¿Qué no has usado? ¿Qué es lo que no has querido que contaminara lo que al fin es un precipitado de literatura? Pues un poco lo que has dicho al principio. A mí yo huyo mucho, podría poner tantas barbaridades en mis novelas, ¿no? Y tanta materia orgánica
huyo mucho de eso, de todo lo que es obvio, de toda la violencia explícita, de toda la grandilocuencia, ¿no? Intento quedarme con el precipitado, con el cuento que hay debajo de eso que está ocurriendo, con la sutileza. Que nada suene intenso, a mí me horroriza mucho, ¿no? Resultar intensa en lo que escribo, y es verdad que muchas veces son cuestiones que es fácil caer en eso, ¿no? En el exceso, en la retórica dramática, ¿no? Y bueno, ese es un ejercicio en el que me esmero mucho. En cuanto algo me suena, de hecho cuando se lo doy a leer, siempre mi pregunta es: pásame el filtro de la intensidad, o sea, cualquier cosa que veas que suena demasiado grandilocuente es algo que me sobra. ¿Qué ha habido antes? ¿Qué lecturas ha habido antes para que tú hayas depurado así, de esta manera, el estilo que marca cada una de las líneas? Yo creo que de las líneas, porque tú escribes un poco como Rulfo, línea a línea. Aquí no hay, es como si escribieras una línea un poco larga y la tacharas, que te da miedo, que te da vértigo ver una línea larga. Y aquí Mercedes, que es la que me lo sufre, porque es verdad que cualquier cosa que me parece que prolonga, me gusta que quede seco, que quede lo justo, que no haya ni una palabra más de las necesarias, ¿no? Y escribo muy a cincel. Me cuesta además mucho lo de conseguir los lomos, ¿no? Porque escribo y empiezo a quitar y me quedo en nada. Y bueno, es por eso, porque estoy ir puliendo y puliendo y puliendo. Antes de que siga, les regalo un ejemplo. Del capítulo se llama Erguirse. También es riesgo llamar un capítulo Erguirse. La sala de máquinas de un barco viejo es como la vida. Pero después no hay una explicación. La explicación la tienes tú que obtener a partir de la consecuencia de leer. Sí. Es como la vida, ¿no? Es que sí. Entonces, ¿qué queda detrás? ¿Qué desechas? Desecho todo lo que puedo. O sea, intento dejar lo mínimo. A veces desecho tanto que no se entiende nada. Entonces tengo que volver atrás y volver a empezar y bueno, ir desechando poco a poco. Pero si por mí fuera, estaba a la mitad del libro. Lo que pasa es que es cierto que al final soy mi propia lectora, ¿no? Y hace falta darle un poco de contexto y explicar, pues, quién era o de dónde viene, pero incluso en esa definición de los personajes es el afán de definirlos con 4 pinceladas. Me parece que todo sobra, que hace falta, no sé, hay que quedarse con la abstracción de los personajes. Con la poesía de lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas, es decir, este libro tendría que ser leído en una reunión de asmáticos, por ejemplo. Oye, pues hay un Lo podemos poner en la faja, si quieres. Bueno, todo el mundo se ríe porque nadie tiene asma, por lo visto. Pues sí. Uno de los graves problemas del asmático es que no le está concedido utilizar calcetines gordos porque porque es verano. Pero el asma entra por los pies. Eso le digo yo a mis hijos. Como tú bien sabes que eres médico. Hay un momento del libro en que yo dije, esto es por mí. Y es por los asmáticos, no por mí. Así, ¿qué pasa con ese calor? ¿Qué pasa con los pies fríos? Es decir, estar en un barco te hace ir por varias actitudes referidas al tiempo que pasa, a lo que está pasando, ¿no? Pero para llegar a esa identidad cabrona de los barcos, esas dos frases, ¿qué pasa con el calor? ¿Qué pasa con los pies fríos? Es como si fuera un retrato perfecto de lo que deben padecer las personas que aún no teniendo esa enfermedad a la que yo
a Ludo están en un barco y están sufriendo lo que tú denuncias con dos simples frases, ¿no? Sí, pues eso es un buen ejemplo de lo que se poda, ¿no? Todo el resto de la descripción, a lo mejor, precisamente nombrando lo más mínimo, estás nombrando el todo, ¿no? Porque si ya estás hablando de los pies fríos, yo creo que el lector se puede imaginar todo lo demás, mientras que si describes las grandilocuencias, pues primero estás obligado a escribir mucho más texto, ¿no? Y ya se pierde ese placer de la prosa seca, de la prosa al filo, ¿no? Que es la que me produce a mí placer escribir. Cuéntanos la historia. ¿Cuál historia? Porque anda que no hay historias. Quiero decir, para que tú te pongas, hay un poema de Ángel González bellísimo, que es su autorretrato, o sea, para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo. ¿Cómo nace este libro? ¿Qué querías? ¿Qué te venía por dentro? ¿Qué pies fríos habías contemplado? Bueno, yo puse en marcha el operativo de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo en 2014-2015, 16. Estuvimos varios años operando un barco, o sea que conozco muy bien la realidad del Mediterráneo. Pero no quería contar la historia plana de la crisis mediterránea, no es muy fácil eso, no me interesa, me interesaba contar la historia menuda que había debajo de esa crisis. Quería encontrar un ángulo que le diera también un poco de identidad, que no fuera tan lineal todo. Entonces tenía otras historias también relacionadas con el mar, una historia en la primavera, antes de la primavera árabe, en la Libia de Gaddafi, y otra historia en un desguazadero en la India, y todas ellas tenían en común un elemento de farsa. Y me pareció que era una buena forma de hilarlo todo, ¿no? Que hubiera como una pequeña farsa tapando cada una y una farsa grande tapando todo el conjunto, ¿no? De farsas, y que bueno, y en esa realidad escapándose por las rendijas de las farsas era como un buen hilo conductor, ¿no? Para ir haciendo esta peripecia de que empieza en Libia, marcha a la India, luego vuelve al Mediterráneo y acaba en los rescates, ¿no? Eso fue un poco la idea de estructura, ¿no? Pero yo quería contar todo, quería contar esos pies fríos de aquí, quería contar la desazón de la India, quería contar la perplejidad de Libia, quería contar, bueno, un poco todos los capítulos tienen un título, ¿no? Y ahí yo creo que está el resumen de lo que yo quería contar, zozobras, fragilidades. A mí particularmente me impresionó mucho el cinismo de los que luego se ponen la medalla de haber ayudado, ¿no? Es decir, cómo de pronto los que están mandando, con tú en Madrid o en Bruselas o lo que sea, para decir que ellos ayudaron a los rescates, me recordó en un momento determinado, porque vi un documental en la televisión sobre lo que pasó en Irak, cómo Occidente se puso de acuerdo en invadir Irak para ayudar a Irak a salir de Irak. Entonces, aunque esto tenía que ver con Libia y lo que pasaba en Libia, de pronto me vino también la hipocresía con la que hoy mismo se sigue tratando a quienes fueron culpables de la destrucción de Irak para no reconstruirlo, ¿no? Me gustaría saber si el mundo de hoy te inspira también la sensación que te produjo a ti la contemplación o la experiencia de vivir esos momentos que se vivieron en Libia y en otras cercanías. Sí, es que yo creo que eso sí que es una constante, ¿no? Que el mundo no cambia. Esa contradicción entre lo que ocurre y lo que se pregona está siempre ahí, ¿no? Y de hecho a mí es un personaje, sí,
un personaje muy repetido que es, o sea, no se ha oído nada de todo lo que dice. Sí, Pero ahora mejor. Ahora me oigo Ahora bien. mejor. Ahora mejor. Ya no puedo volver a hablar. Ahora mejor. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Sí, este personaje que toma decisiones que tienen consecuencias que al final se traducen en vidas, en gente, en miserias, ¿no? Individuales, y que las toma con esa indiferencia. A mí siempre me ha producido mucha perplejidad, y está en la otra novela también está un poco ese, y en las dos, en todas mis novelas yo creo que está el personaje, ¿no? De, pues, el tipo que construye las minas antipersona y piensa en cómo va a reventar, y luego se acuesta o le mesa la cabeza al perro, ¿no? O sea, el cómo conviven su parte doméstica con su parte profesional en la que toma ese tipo de decisiones, ¿no? Con Livia lo mismo, ¿no? Y con lo que ocurre en el Mediterráneo, más sangrante todavía, porque es una crisis que tiene una respuesta clarísima. Nosotros muchas veces en Médicos Sin Fronteras trabajamos en conflictos, en lugares donde las dimensiones del desastre son tales que es muy difícil plantear qué se podría hacer aquí para solucionar esto, ¿no? Hay tanto fuego cruzado, tantos frentes, tantos problemas, que bueno, está tal nivel de complejidad que es difícil decir qué. Pero el Mediterráneo tiene una respuesta muy sencilla, que es coge un teléfono y llama, y la gente se deja de ahogar, ¿no? Al final hemos visto como con Ucrania se han abierto las fronteras y no ha habido ningún problema. Luego esa idea de que es inviable no es cierta, ¿no? Cuando hay voluntad se consigue, y cuando no, pues dejamos que el mar haga ese trabajo sucio de evitar que la gente cruce, ¿no? Entonces, que el mar y misericordia se ocupara de hacer el trabajo sucio. Dices en la página 144, que es uno de los episodios más dramáticos, porque ahí está narrada con la contundencia de la brevedad, ¿no? de las pocas palabras para un gran drama, todo lo que ocurre en esos estados mayores que finalmente dejan que el mar, en efecto, haga su trabajo sucio. Es particularmente doloroso leer ese capítulo, e imagino cómo sería escribirlo, cómo desechar lo que hubiera sido de superfluo, en este caso, lo que es la escritura, por encima de la literatura. bueno, pero yo de todas maneras creo que es también más eficaz, aparte de buscar esa prosa por la belleza que puede tener o el placer de... Yo creo que es más eficaz lanzar puñaladas y dejarlas, ¿no? Que sigan su camino, que explicarlo todo demasiado y que al final, bueno, tú lanzas el dardo y a ver dónde va. Yo creo que a la hora de remover, te remueve más algo que no eres capaz de definir tanto, ¿no? Porque es más difícil defenderse también de un puñal que no sabes de dónde viene. Esas palabras, puñal, esas palabras así tan contundentes, le dan al libro también un dramatismo que alcanza su grado máximo cuando el puñal es el mar, cuando el arma es el mar, cuando el mar se convierte en un arma de destrucción de las personas, ¿no? No sé, yo no lo veo el mar como... Lo veo como un personaje, más que como un puñal. El mar con esa presencia contundente, ¿no? Está ahí haciéndote sentir tan pequeñito, pero a los que van en su patera y a todos los demás, ¿no? El mar, cuando navegas y tienes un día de mala mar, te sientes tan chiquitito y tan a disposición de Poseidón que bueno, yo creo que te pone en tu sitio. Hay momentos en la novela en que esa pequeñez es verdaderamente abrumadora y que lo sienten todos los que están, digamos, sometidos a esa evidencia, ¿no? Ahí, cuando uno va leyendo, va pensando, en cierta manera,
en las mismas cosas que vienen luego. Yo estaba pensando en todas esas personas que desde muchos lugares del mundo, sobre todo de África, se meten en las pateras y en los barcos débiles. Y yo me decía a mí mismo, ¿por qué lo hacen? Y de pronto veo que la pregunta se la hace la novelista. ¿Por qué lo hacen? Bueno, la novelista... ¿Qué tiene que pasar para que lo hagan? Claro, la novelista no se la hace, la novelista pregunta. Yo sí lo sé, pues porque no hay otra, ¿no? No hay otra opción. Que es una cosa que aquí a veces se plantea, ¿no? ¿Y por qué vienen? Que, pues cuando alguien, evidentemente, cuando alguien se sube una patera infecta en un mar bravo con sus críos, sabiendo que tienes muy pocas posibilidades de llegar, porque además todos lo saben que con esas condiciones las posibilidades de llegar son pocas, ¿no? Y aún así te subes, es porque no tienes opción, es porque no hay opciones, es porque es mucho peor lo que dejas atrás que la incertidumbre que tienes por delante y el peligro y tanta gente además que no sabe ni nadar, ¿no? Y se lanzan al mar. No lo están haciendo de una forma, saben perfectamente lo que se están jugando, pero no les queda otra, ¿no? Y esa es la reflexión. No pensar que es opcional, nadie se sube a una patera en esas condiciones pensando en que va a tener seguridad social. La gente se sube ahí porque lo que deja atrás es mucho más dramático y más insostenible que ese mar oscuro e incierto que tienen por delante. Todo ello está marcado por el hecho de que hay un negocio que a veces tiene descripciones como esta. Para que el negocio fuera rentable, hacía falta que fuera brutal, inseguro, sucio, mortal. Claro, es que para que sea rentable hay que tensar mucho el hilo, ¿no? Si no, si vas a cruzar en condiciones óptimas, pues deja de ser rentable. Pero yo hablo ahí de las mafias porque son un personaje más y un elemento necesario en esa trayectoria, ¿no? No son la causa de lo que ocurre, ¿no? La causa de lo que ocurre es la gente sale de sus lugares por diversas razones que tienen que ver con la violencia, con la desigualdad, con el hambre, con infinidad de penurias, ¿no? Y en ese camino no encuentran un camino libre para llegar a Europa. Tienen que recurrir a las mafias. Las mafias son una consecuencia de la mirada de Europa hacia otro sitio, ¿no? Si esa gente pudiera venir en un avión, vendrían sin duda en un avión, entre otras cosas porque estarían pagando 10 veces menos de lo que pagan por subirse en esa patera infecta. O sea que al final ese afán de poner a las mafias en el centro, yo las describo porque son un elemento, ¿no? Y quiero además, no solo describo describo los personajes que participan de ese horror, ¿no? Porque también es gente con nombres y apellidos, con sus miserias y sus contradicciones, ¿no? No son los malos de la película, son una herramienta más brutal, pero consecuencia de que no hay un camino sencillo para llegar. El libro discurre también por un verbo, que es un verbo que parece inherente a esa dureza a la que tú aludes, ¿no? Que es el verbo desguazar. Es una metáfora también de las vidas que son desguazadas, como quien rompe o trabaja con el bisturí para dejar al aire el corazón en las operaciones cardíacas. Desguazar aquí no es una palabra que se pueda conjugar con respecto a los barcos. Se desguazan también las personas, ¿no? Esos seres humanos que han ido en esos barcos y que de pronto son tan inservibles como los barcos. Háblame del desguace. El desguace. Bueno, la novela tiene una parte que ocurre en un desguace en la India, ¿no? En el desguace en Alang, que es una playa brutal también, donde la gente muere a diario desguazando los barcos inmensos de
de muchas navieras europeas con sede en Rotterdam, ¿no? Pero que sin embargo los trapos sucios, de nuevo los trapos sucios, siempre los trapos sucios al final de tantas tramas, ¿no? Los gestionan ahí porque es más barato y porque, bueno, al final las vidas de toda esa gente pues se cuentan a puñados, no tienen entidad, sino que son gente que vive un poco en los márgenes. Y bueno, me parecía que era también interesante uno de los personajes que partieran de ahí, ¿no? De ese desguace, que partiera su peripecia y que subiera pues de ahí hacia, bueno, no hacia Europa, porque ellos no salen hacia Europa, ellos se están marchando y en el camino acaban siendo encaminados hacia Europa. Y que esa idea del desguace permaneciera también en toda la trayectoria. ¿Por qué borran los nombres de los barcos y sus procedencias? Bueno, porque aunque es legal, pues da un poco de vergüenza, ¿no? Que pues en la novela en algún momento dice, ¿no? Que el sonrojo a veces cotiza en bolsa, entonces pues que el hecho de estar haciendo algo legal pero cuestionable, pues igual no es conveniente, entonces lo hacen, pero intentan que no se vea que es una naviera, de nuevo con sede en Rotterdam y con alfombras de seda en sus oficinas, porque al final están jugando en los márgenes de la miseria para sacar ese poquitito más del limón que están exprimiendo. Hay frases que he apuntado, que si no te importa te las dejo para que las gloses. Lo malo no es la basura, lo malo es tener hambre. Sí, bueno, esa frase es porque hay un momento en el que Jonás, que es el personaje occidental, ¿no? Que va cargado de razones, pues de pronto saca su moralina en mitad del desguace, hablando sobre que no está bien desguazar los barcos, que la basura de otro, hace un poco como un discurso, y Dilip, que es el compañero que tiene ahí trabajando, le tira por tierra toda su teoría, porque dice, bueno, estás hablando de que si la basura, el problema de todo esto es el hambre, ¿no? El hambre es el que te acaba metiendo en problemas. Y un poco hace la contra, ¿no? Al personaje, lo deja un poco sonrojado, porque es innecesario todo ese despliegue retórico cuando al final la realidad de todo esto es que esta gente trabaja aquí porque tienen hambre y no les queda otra, ¿no? De nuevo, la gran retórica frente a la realidad que no te deja opciones, que es tengo hambre, tengo que cruzar, tengo que, ¿no? No me queda más. Yo creo que usamos mucho la palabra hambre porque desconocemos verdaderamente la raíz, las consecuencias, lo que es de ver a el hambre. Parece una palabra y es el latigazo de la humanidad de millones y millones de personas, ¿no? De millones de personas que se levantan cada día sin saber si van a comer y sabiendo que coman o no dependerá de lo que sean capaces de hacer en el día, ¿no? Tanta gente vive así, millones de personas, pero para nosotros están años luz, pero son la mayor parte de la población del mundo. Aquí tengo una frase, dos frases, que a mí me pareció que, seguramente no, pero que hacían una parodia de la célebre película de José Luis Cuerda, ¿cómo se llama la mamá? ¿No era otra? Amanece que no es poco. Sí, amanece que no es poco. Estaba de broma yo. Pero son estas dos, ¿eh? Y no trato de ser gracioso, porque además no lo soy. Un hombre a oscuras en la mar se vuelve vulnerable. Por la noche un hombre en la mar es un hombre en la mar. Y nada más, sí. No era por Cuerda. No, bueno, es una escena en la que están anclados a un barco en Alán, los activistas, entonces, bueno, es muy peligroso cuando no hay focos, ¿no? Porque por la noche pues pueden elevar las anclas los barcos y te llevan por delante. Entonces, bueno, la noche sí que te vuelve vulnerable, ¿no? Y
eso es lo que quería contar con mi parquedad, ¿no? Que no en la mar por la noche, es un hombre en la mar. Y nada más, no es un activista rodeado de focos que los focos al final son los que te salvan, porque bueno, cuando todo está oscuro cualquier cosa puede ocurrir. Y esto tiene que ver con esas frases y también con la intención a la que tú aludes, ¿no? Pedir para uno es hambre, pero pedir para otros ya es meterse en política. Ahí me parece que está también la almendra de tu preocupación civil a la hora de contar estas dramáticas historias, ¿no? Sí, de hecho eso era el arranque de un cuento que tenía. Tenía un cuento entero sobre ese personaje encerrado en su jaula del jacarandá, que lo habían encerrado por meterse en política. Y cuando explicaba el por qué, decía, bueno, mientras que pedí para mí no hubo problema. Cuando pedí para el de al lado me dijeron, eso ya es meterse en política, en la jaula. Y bueno, entonces rescaté ese cuento y para darle un poco de historia al personaje de Bill que acaba saliendo de... Fue en ese episodio más o menos cuando yo anoté por mi cuenta lo siguiente, como habitantes de la ficción, ¿no? Mentirosos, cínicos, tramposos y el mar. Eso es todo lo que hay. No, esos son habitantes de la ficción. De la novela. Sí. Bueno, no son no sé. los únicos. Me gustaría que me definieras quiénes son en ese, digamos, en ese mundo, quiénes son los que hacen cada uno de esos papeles. sí, yo creo que cínicos y mentirosos no son ninguno de los personajes, son todos ellos... Aluden a ellos. Sí, son el alrededor, ¿no? El contexto en el que están está lleno de cinismo y de hipocresía, ¿no? Pero ellos no lo son. Ellos, el personaje principal, que es Jonás, pues es un tipo rudo, con su coraza, como si el mar fuera capaz el salitre fuera capaz de protegerlo de la sensibilidad, ¿no? Y es un tipo que al final, pues, en contacto con el otro ser humano, al final es lo de siempre, ¿no? Al final el alrededor, cuando en el alrededor hay gente, pues tu coraza se va al garete, ¿no? Y entonces le cuesta, pero al final acaba encontrándose con su parte más sensible, que de hecho es un personaje que luego me he dado cuenta que lo repito mucho en la otra novela de Fantasmas Azules, también está ese mismo tipo de tipo rudo que le cuesta conectarse con su sensibilidad. Y ese es el protagonista en realidad. De hecho, el final de la novela, que como la novela es una gran novela, si dices algo que se acerca al final, no la destruyes, ni mucho menos, porque la escritura o la literatura es toda la novela, son trozos de novela que son literatura. El final, que protagonizan Jonás y la capitana, refleja la cantidad de personas que hay en cada uno de ellos, hasta el punto de que el final contradice, digamos, las reglas del juego para convertirse en reglas de la humanidad, ¿no? ¿Te habían dicho o está mal? Sí, lo has dicho muy bien. Menos mal. Sí, de hecho, hace poco lo leyó un amigo mío con el que compartí estas peripecias y me decía, en el fondo este final es el final que te habría gustado a ti darle al barco, ¿no? Bueno, es todo poesía, pero es verdad que es como el erguirse, ¿no? Es decir, hasta aquí y vamos allá. No vamos a desvelar el final. No. Pero sí me permitirás que diga el último subrayado que hice en el libro. La arquitectura del mundo es la arquitectura de cada cual. Eso he dicho yo. Eso has escrito tú. Si no, no estaría entre comillas aquí. Sí,
es así, ¿no? El mundo al final somos nosotros y el alrededor que va creciendo, ¿no? Dime una cosa final. Escribir este libro Sí. te ha hecho mejor a ti, imagino. ¿Qué esperas del lector de estos libros tuyos? La verdad que no espero nada. Espero que disfruten de la prosa, de la música, que sean capaces de conmoverse en los trocitos donde yo me conmuevo, donde me dejo las tripas, porque yo es verdad que me dejo las tripas escribiendo. Es un ejercicio, es una exposición de lo más profundo que tienes, ¿no? Es cierto que me guardo muchas cosas también precisamente por eso, porque hay una parte de pudor que no me la permite escribir, pero todo lo que está escrito, yo soy eso, yo soy lo que escribo, ¿no? Cuando alguien lee lo que yo escribo, yo creo que me entiende bien, ¿no? Entonces, bueno, espero que el que lo lea sea capaz de percibir dónde de verdad está puesta la carne en el asador, ¿no? Y dónde no, porque hay partes evidentemente que son más retóricas o más que la narración te pide, ¿no? Pero hay partes que son absolutamente un striptease y bueno, pues espero que el que lo lea sea capaz de entenderlo o respetarlo por lo menos, ¿no? Darse cuenta dónde está esas tripas abiertas. Gracias. Ahora les toca a ustedes. A ver, ¿quién dispara primero?